Bien. Buenas tardes, buenos días, amigas y amigos. Hoy, 30 de noviembre, cuarta sesión de nuestro seminario, El ser humano, cosas y Dios, en la visión espiritual del maestro Eckhart. Hablar del ser humano, de las cosas y de Dios, en el fondo es hablar de la antropología, cosmología y teología que son necesarias para cultivar, desarrollar la espiritualidad tal como es en sí, tal como la entiende el maestro Eckhart. En pocos párrafos, en los primeros párrafos del Tratado del Hombre Noble, el maestro Eckhart nos va a dar su visión antropológica de lo que es el ser humano visto espiritualmente, considerado espiritualmente. Esto lo acuña en una expresión que en él es emblemática, el hombre noble. Para él, el hombre noble es el hombre y la mujer que son genuina y auténticamente espirituales. Aproximándose a esta concepción, comienza distinguiendo, como han visto ustedes, el hombre noble como un hombre interior opuesto al hombre exterior. La oposición interior y exterior suena, y así es, a textos de Pablo en sus cartas, San Pablo. De hecho, de él lo toma y a él refiere. Pablo habla más bien de hombre viejo, hombre nuevo, hombre según la carne, hombre según el espíritu. Es importante, desde el puro comienzo, caer en la cuenta de que no se está oponiendo, diríamos, física, materialmente, interioridad, exterioridad, como si fuesen dos lugares. No se está oponiendo, por lo tanto, una visión intimista a una visión, por decirlo así, simplemente exterior o exteriorizante. Ya en Pablo, cuando él contrapone el hombre nuevo, el hombre viejo, hombre según la carne, hombre según el espíritu, lo que está oponiendo es la ley a la gracia. En otras palabras, y según San Pablo, todo ser humano, hombre, mujer, creyente, que actúe todavía de acuerdo a la ley, aunque esa ley sea la Torá, sea la ley divina, en la medida que actúa de acuerdo a preceptos y normas, aunque estos hayan sido aparentemente revelados por Dios, ese hombre y esa mujer es un hombre y una mujer exterior. No ha descubierto su dimensión más profunda, su ser más profundo. Su ser más profundo, su dimensión más profunda, es lo que Pablo considera bajo el concepto de gracia. Por lo tanto, cuando opone ley a gracia, está oponiendo un ser humano, ¿verdad? En ese sentido, heterónomo, respondiendo a normas, a preceptos
a un ser autónomo que vive de la profundidad de sí mismo, a un ser no realizado que tiene que estar, para realizarse entre comillas, tiene que cumplir cosas impuestas desde el exterior, a un ser que lleva en sí mismo, que brota de sí mismo, que está en sí mismo en plena autonomía. Es muy importante entonces esto. En otras palabras, pasando al maestro Eckhart, cuando el maestro Eckhart habla del hombre noble, el hombre y mujer nobles son el hombre y la mujer que, contrariamente al hombre exterior que está disperso, descentrado, ocupado, viendo la realidad y comportándose ante ella como aparentemente aparece o es, va contraponiendo, contrapone un ser humano que no es como aparece, que de hecho no tiene apariencia, que de hecho incluso no se puede conceptualizar, que solamente se puede vivir y se puede experimentar, y que es esa dimensión que María Corvín llama la dimensión absoluta, total, que se caracteriza por ser un hombre y una mujer unos, profundamente unidos, y unos en ese ser profundo que tiene, que es el ser profundo de todas las cosas y de Dios mismo. Es el ser de Dios, según el maestro Eckhart. El maestro Eckhart, citando, refiriéndose al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 12, dice: un hombre noble o de familia noble se fue a un país lejano a heredar un reino, conquistar un reino, y después volvió. Ese hombre noble, tal como lo entiende de esta manera, que no responde a la exégesis actual para nada, ¿no? Que de hecho es las primeras palabras para introducir la conocida como parábola de los talentos. Ese ser noble es simplemente el hombre y la mujer plenamente y auténticamente espirituales. Dice también el maestro Eckhart que cuando se habla del hombre noble, de la dimensión, por lo tanto, absoluta del hombre espiritual, pleno y totalmente realizado, estamos hablando de la dimensión innata y natural que hay en el ser humano, de la nobleza que hay en el ser humano, que es innata y es natural. En expresiones nuestras diríamos, no es sobrenatural, es divina pero humana, plenamente humana. Y está en el ser humano desde que es ser humano, incluso diríamos con el maestro Eckhart, desde que existió en Dios antes de que Dios incluso lo crease, antes de que Dios fuese creador, antes de ser Dios creador, ya el ser humano estaba en esa dimensión absoluta, juntamente con Dios y en Dios. Este hombre noble, este hombre que por lo tanto, entendido de esta manera, él llama interior, para referirse al hombre pleno, total, realizado, este hombre, dice él, también muy importante y muy radical, es el árbol que da buenos frutos. Sin duda, apelando aquí a los primeros versículos
del primer salmo de la Biblia, da buenos frutos. En otras palabras, dice, el hombre exterior, el hombre que se comporta única y exclusivamente en referencia a una ética, a una moralidad, a una legalidad, a una ley, ese hombre y esa mujer no da buenos frutos. Aunque sean frutos muy religiosos, aunque sean frutos muy intimistas, aunque sean hombres, hombre y mujer, muy dedicados a la oración y a la meditación, será el ser y el actuar de un hombre y una mujer interesados, parciales, carentes, en búsqueda siempre de una realización que además por ese único camino no van a lograr. Y por ese camino no se logra ese ser pleno y total y no se logra dar buenos frutos. Al contrario, los frutos son, aunque sean loables, ¿verdad? Son siempre muy parciales, son siempre en el fondo no logrados, no son frutos. Sin duda que asociado a esta expresión del árbol que da frutos buenos o da frutos malos, él nos habla entonces del ser noble, de esa dimensión absoluta como una semilla que Dios ha puesto en el ser humano. Y como digo, lo ha puesto desde el momento en que ya, incluso dice él, Dios no era Dios. Dios no era un ser creador, no era un ser operador y operativo, sino que Dios era lo que era. Y nosotros éramos lo que éramos. Es decir, ambos éramos esa y vivíamos y existíamos en esa dimensión absoluta y total. Esa semilla, dirá, es la imagen de Dios en nosotros. El concepto de imagen en el maestro Eckhart es un concepto filosófica y teológicamente muy potente, muy fuerte. Hoy día, con el Concilio Ecuménico Vaticano II y la teología que le dio base y que ha suscitado, es muy frecuente utilizar este concepto de imagen bíblico, ¿no? Del comienzo del Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y también muy de los padres de la Iglesia. Pero el concepto de Eckhart es mucho más potente, mucho más fuerte. En el Concilio Vaticano II y la teología actual, el concepto de imagen no pasa de semejanza, no pasa de ser un concepto analógico. Dios nos ha creado a su imagen y por lo tanto somos seres de una gran dignidad humana. Pero no pasamos de ser semejantes. El concepto, en Eckhart, el concepto de imagen significa que aquella ser humano que es imagen de Dios lleva el mismo ser del que es imagen. Es portador del mismo ser del que es imagen. Tenemos el mismo ser de Dios. Es, por lo tanto, un concepto muy impactante y francamente muy potente, lleno de consecuencias. La única diferencia que establece Eckhart, que es muy corriente ya en su época, aunque tiene su origen en el teólogo de un siglo V, Máximo el Confesor, es que nosotros somos por gracia lo que Dios es por naturaleza, pero somos el mismo ser divino.
esa imagen que está en nosotros, para Écar, es el Hijo de Dios que ha nacido también, que Dios ha engendrado también y que ha hecho nacer desde entonces en nosotros. Y por eso, dirá él, somos hijos, igualmente como Jesucristo es hijo de Dios. De nuevo, la diferencia es que lo que Jesucristo es por naturaleza, nosotros lo seríamos por gracia. Pero somos el mismo ser porque estamos engendrados, dirá él, creados a la misma imagen. Tan engendrados a la misma imagen que Dios nos crea incluso engendradores como Él, no solamente engendrados, sino que llegamos a ser con Él también engendradores de toda la realidad, de todo el ser, que se manifiesta en todos los seres. Prácticamente en estos conceptos está sintetizado la propuesta espiritual del maestro Eckhart, su fundamentación y los conceptos, diríamos así, más importantes. Ser noble, ser interior, como ser que está uno con el uno en la unidad de Dios y de toda la realidad. El árbol bueno que da frutos buenos. La semilla que Dios ha puesto en nosotros desde siempre, desde antes del tiempo, desde ya en la eternidad, y es, juntamente con esa semilla, es ser imagen de Dios y por lo tanto ser participantes del mismo ser de Dios. Punto. Aquí terminamos esta pequeña introducción.